Objeto indirecto y complemento indirecto. Objeto indirecto. Características del objeto indirecto. Característica número 1. Es un determinativo del verbo, por ende jamás podrá aparecer del lado del sujeto determinando un sustantivo. Característica número 2. Es el beneficiario del objeto directo. Es por esto que en el análisis se debe comenzar por el objeto directo o en su caso complemento directo y después por el objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. Característica número 3. Responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Característica número 4. Los pronombres átonos funcionan como objetos indirectos. Característica número 5. No está encabezado por preposición. Y característica número 6. Su núcleo es un sustantivo. Cabe mencionar que los pronombres átonos se dividen en 3 grupos. En el caso del primer grupo abarca me, te, se y nos. En este caso los pronombres átonos adquieren doble función, es decir, que pueden funcionar como objeto directo o en dado caso como objeto indirecto. Los pronombres átonos me, te, se y nos funcionan como objeto directo siempre y cuando no haya una entidad que responda al objeto directo. Ahora bien, pero si hay una entidad que responda al objeto directo, entonces funciona como objeto indirecto. Es decir, si aparece el objeto directo, el pronombre átono funciona como objeto indirecto y si no aparece, funciona como objeto directo. En cuanto al segundo grupo que abarca los pronombres átonos lo, la, los y las, estos, sin importar la oración en la que aparezca, siempre van a funcionar como objeto directo. En el caso del último grupo que solo abarca los pronombres le y les, estos ya tienen por default la función de objetos indirectos, no importa la oración en la que se presente. Ejemplos. Leamos la siguiente oración. El hijo de don Manuel me dio una bicicleta. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo que es el verbo, en este caso el verbo es dio. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto, ubicamos el sujeto localizando el núcleo que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. De este modo, el sustantivo hijo y el verbo dio coinciden. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. Por lo tanto, el sujeto es el hijo de don Manuel y el predicado me dio una bicicleta. Como podemos notar, el sujeto es de tipo expreso ya que se presenta de manera explícita. De esta manera marcamos el sujeto expreso con una S y el predicado con una P. La división queda de este modo ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Posteriormente comenzamos el análisis por el lado del sujeto localizando el núcleo que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración, en este caso es hijo. Después identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. Para este ejemplo, el sustantivo está determinado por el artículo el y el complemento del nombre de don Manuel. Es un complemento del nombre porque está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. En este caso, el complemento del nombre está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo el sustantivo don Manuel. Después identificamos los determinativos que lo acompañan. En este sentido no presenta ningún determinativo. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado que es el verbo. El verbo es la categoría gramatical que expresa tiempo, modo, número y persona. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos, es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Estas preguntas responden a diferentes determinativos. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo.
La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. La pregunta ¿cuándo? Responde al complemento circunstancial de tiempo, etc. Para el caso que aquí presentamos nos enfocamos al complemento indirecto. Sin embargo, a pesar de que nos enfocamos al complemento indirecto, recordemos que primero debemos localizar el objeto directo o en su caso el complemento directo, y después el objeto indirecto o en su caso el complemento indirecto. Es necesario comenzar de esta manera, ya que el objeto indirecto o en su caso el complemento indirecto no podría aparecer si no aparece primero el objeto indirecto o en su caso el complemento directo. De este modo, comencemos el análisis del predicado haciéndole preguntas. Para ello iniciamos con la pregunta del objeto directo o en su caso complemento directo, los cuales responden a la pregunta ¿qué? Recordemos que ambos responden a la misma pregunta, la única diferencia es la preposición. En este sentido preguntamos ¿qué dio? Al hacer esta pregunta la respuesta es una bicicleta. Como podemos ver es un objeto directo y no un complemento directo porque no está encabezado por una preposición. Una vez hecho esto analizamos el objeto directo. Recordemos que el objeto directo se caracteriza por responder a la pregunta ¿qué? Y su núcleo es un sustantivo. Para su análisis comenzamos por el núcleo, que es el sustantivo, en este caso bicicleta. Posteriormente localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos se pueden estar determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el artículo una. Una vez hecho esto, hacemos la siguiente pregunta, la cual corresponde al objeto indirecto. Como ya mencionamos, el objeto indirecto se caracteriza por responder a la pregunta ¿a quién o para quién? Es el beneficiario de la acción verbal, es un pronombre átono, no está encabezado por preposición y su núcleo es un sustantivo. De este modo preguntamos ¿a quién dio una bicicleta? Al hacer esta pregunta la respuesta es el pronombre átono me, el cual funciona como sustantivo porque refiere semánticamente al yo. Leamos la oración. Le pregunté por la salud de su hijo. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso es pregunté. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una primera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. Sin embargo, no está explícitamente el referente del que se habla. Esto no significa que no tenga sujeto, más bien indica que se trata de un sujeto de tipo morfológico. Para localizarlo debemos prestar atención a las características morfológicas del verbo antes mencionadas. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. De esta manera marcamos el sujeto morfológico con una S y una M y el predicado con una P. Por lo tanto, el sujeto es un sujeto de tipo morfológico que se refiere a la primera persona del singular yo, y el predicado es le pregunté por la salud de su hijo. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo es la categoría gramatical que expresa tiempo, modo, número y persona. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Estas preguntas responden a diferentes determinativos. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en dado caso el complemento indirecto. La pregunta ¿cuándo? Responde al complemento circunstancial de tiempo, entre otros más. Para el caso que aquí presentamos nos enfocamos al objeto indirecto. Sin embargo, a pesar de que nos enfocamos al objeto indirecto, recordemos que primero debemos localizar al objeto directo o en dado caso el complemento directo y después del objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. Pues este no podría ser posible que apareciera si no se presenta primero el objeto directo o en dado caso el complemento directo. De esta manera, comencemos el análisis del predicado haciéndole preguntas. Para ello iniciamos con la pregunta del objeto directo o en su caso complemento directo, el cual responden a la pregunta ¿qué? Recordemos que ambos responden a la misma pregunta, la única diferencia es la preposición. En este sentido preguntamos ¿qué preguntó?
Al hacer esta pregunta, la respuesta es por la salud de su hijo. Como podemos ver, es un complemento directo y no un objeto directo porque está encabezado por una preposición. Una vez hecho esto, analizamos el complemento directo. Recordemos que el complemento directo se caracteriza por responder a la pregunta ¿qué? Está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. Para su análisis comenzamos por el encabezador, que es una preposición, y después por el núcleo, que es un sustantivo. En este caso está encabezado por la preposición por y su núcleo es el sustantivo salud. Posteriormente localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el artículo la y por el complemento del nombre de su hijo. Es un complemento del nombre porque está encabezado por una preposición y tiene como núcleo a un sustantivo. En este caso, está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo el sustantivo hijo. Después localizamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el adjetivo su. Una vez hecho esto, hacemos la siguiente pregunta, la cual responde al objeto indirecto. Como ya mencionamos, el objeto indirecto se caracteriza por responder a la pregunta ¿a quién o para quién? Es el beneficiario de la acción verbal, es un pronombre átono, no está encabezado por preposición y su núcleo es un sustantivo. De este modo preguntamos, ¿a quién le preguntó? Al hacer esta pregunta, la respuesta es el pronombre átono le, el cual funciona como sustantivo. Complemento indirecto. Características del complemento indirecto. Característica número 1. Es un determinativo del verbo, por ende jamás podrá aparecer del lado del sujeto determinando un sustantivo. Característica número 2. Es el beneficiario del objeto directo. Es por esto que en el análisis se debe comenzar por el objeto directo o en su caso complemento directo y después por el objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. Característica número 3. Responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Característica número 4. Está encabezado por una preposición y característica número 5. Su núcleo es un sustantivo. Ejemplos. En este sentido, veamos el siguiente ejemplo. Es importante recordar en primera instancia que hay que leer la oración. La hacienda Los Agaves regaló botellas de tequila a sus visitantes. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo, que es el verbo, en este caso el verbo regaló. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. De este modo, el sustantivo hacienda Los Agaves y el verbo regaló coinciden. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. Por lo tanto, el sujeto es la hacienda Los Agaves y el predicado es regaló botellas de tequila a sus visitantes. Como podemos notar, el sujeto es de tipo expreso, ya que se presenta de manera explícita. De esta manera marcamos el sujeto expreso con una S y el predicado con una P. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Posteriormente comenzamos el análisis por el lado del sujeto, localizando al núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. En este caso es hacienda Los Agaves. Después identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. Para este ejemplo, el sustantivo está determinado por el artículo la. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo es la categoría gramatical que expresa tiempo, modo, número y persona. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo.
Estas preguntas responden a diferentes determinativos. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. La pregunta ¿cuándo? Responde al complemento circunstancial de tiempo, etc. Para el caso que aquí presentamos nos enfocamos al complemento indirecto. Sin embargo, a pesar de que nos enfocamos al complemento indirecto, recordemos que primero debemos localizar al objeto directo o en dado caso el complemento directo y después el objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. De este modo empezamos el análisis del predicado haciéndole preguntas. Para ello iniciamos con la pregunta del objeto directo o en su caso complemento directo que responde a la pregunta ¿qué? Recordemos que ambos responden a la misma pregunta, la única diferencia es la preposición. En este sentido preguntamos ¿qué regaló? Al hacer esta pregunta, la respuesta es botellas de tequila. Como podemos ver, es un objeto directo y no un complemento directo porque no está encabezado por una preposición. Una vez hecho esto, analizamos el objeto directo. Recordemos que el objeto directo se caracteriza por responder a la pregunta ¿qué? Y su núcleo es un sustantivo. Para su análisis comenzamos por el núcleo, el cual es un sustantivo, en este caso es botellas. Una vez hecho esto, localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el complemento del nombre de tequila. Es un complemento del nombre ya que está encabezado por una preposición y tiene como núcleo a un sustantivo. De este modo, este complemento del nombre está encabezado por la preposición de y su núcleo es el sustantivo tequila. Después, hacemos la siguiente pregunta, la cual corresponde al complemento indirecto. Como ya mencionamos, el complemento indirecto se caracteriza por responder a la pregunta ¿a quién o para quién? Es el beneficiario del objeto directo, está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. En este sentido, preguntamos ¿a quién regaló las botellas de tequila? Al hacer esta pregunta, la respuesta es lo que se marca como complemento indirecto. En este caso, la respuesta es a los visitantes. Después analizamos el complemento indirecto. Para su análisis comenzamos por el encabezador, que es una preposición, y después por el núcleo, que es un sustantivo. En este sentido, el complemento indirecto está encabezado por la preposición a y su núcleo es el sustantivo visitantes. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan, en este caso está determinado por el adjetivo sus. Veamos el siguiente ejemplo. Es importante recordar que en primera instancia hay que leer la oración. Corté alfalfa para mis caballos. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo es corté. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una primera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. Sin embargo, no está explícitamente el referente del que se habla. Esto no significa que no tenga sujeto, más bien indica que se trata de un sujeto de tipo morfológico. Para localizarlo debemos prestar atención a las características morfológicas del verbo antes mencionados. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. De esta manera marcamos el sujeto morfológico con una S y una M y el predicado con una P. Por lo tanto, el sujeto es un sujeto de tipo morfológico que se refiere a la primera persona del singular yo, y el predicado es corté alfalfa para mis caballos. La división queda de este modo ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo es la categoría gramatical que expresa tiempo, modo, número y persona. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Estas preguntas responden a diferentes determinativos. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso complemento indirecto.
La pregunta ¿cuándo? Responde al complemento circunstancial de tiempo, entre otros más. Para el caso que aquí presentamos, nos enfocamos al complemento indirecto. Sin embargo, a pesar de que nos enfocamos al complemento indirecto, recordemos que primero debemos localizar al objeto directo o en su caso complemento directo y después al objeto indirecto y en su caso el complemento indirecto, ya que no podría existir el objeto indirecto o el complemento indirecto si no aparece primero el objeto directo. De este modo, comencemos el análisis del predicado haciendo preguntas. Para ello iniciamos con la pregunta del objeto directo o en su caso complemento directo, el cual responde a la pregunta ¿qué? Recordemos que ambos responden a la misma pregunta, la única diferencia es la preposición. En este sentido preguntamos ¿qué corté? Al hacer esta pregunta la respuesta es alfalfa. Como podemos ver es un objeto directo y no un complemento directo porque no está encabezado por una preposición. Una vez hecho esto, analizamos el objeto directo. Recordemos que el objeto directo se caracteriza por responder a la pregunta ¿qué? Y su núcleo es un sustantivo. Para su análisis, comenzamos por el núcleo, el cual es un sustantivo, en este caso es alfalfa. Una vez hecho esto, localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos pueden estar determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso no presenta determinativos. Después de esto hacemos la siguiente pregunta, la cual corresponde al complemento indirecto. Como ya mencionamos, el complemento indirecto se caracteriza por responder a la pregunta ¿a quién o para quién? Es el beneficiario del objeto directo, está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. De este modo preguntamos ¿para quién corté la alfalfa? Al hacer esta pregunta la respuesta es lo que se marca como complemento indirecto. En este caso la respuesta es para mis caballos. Una vez hecho esto analizamos el complemento indirecto. Para su análisis comenzamos por el encabezador que es una preposición y después por el núcleo que es un sustantivo. En este sentido el complemento indirecto está encabezado por la preposición para y su núcleo es el sustantivo caballos. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan. En este caso está determinado por el adjetivo mis.